buenas, queridos suscriptores. Como habíamos comentado en anteriores videos, la propia administración estadounidense de Joe Biden empezó a hacer investigaciones con respecto a la forma en la que estaba atacando Israel en territorio palestino. Habían llegado a la conclusión de que estaban utilizando algo denominado bombas tontas. Esto significa ataques indiscriminados que terminaban con la vida de civiles y no eran bien focalizados. Esto no solamente es algo negativo para el propio ejército porque demuestra un gasto de dinero insulso, sino a la población civil de Gaza. Pero en este escenario hay una situación diferente a las guerras anteriores en la historia de la humanidad que no se está tomando en cuenta y que ahora diferentes medios, sobre todo en Oriente Medio, han empezado a comentar: la inteligencia artificial. Y es que sí, esta nueva herramienta tecnológica estaría siendo utilizada por Israel y podría generar aún más devastación en Gaza, que es exactamente lo que pasa con la inteligencia artificial utilizada en materia militar. Vamos a comentarlo. El uso de armas automatizadas mediante la inteligencia artificial por parte de las fuerzas de Israel podría aumentar la devastación en la franja de Gaza. Esto ha sido advertido por organizaciones de Oriente Medio a 5 meses del inicio de la escalada en el conflicto. El ejército de Israel ha llevado a cabo ataques en Gaza con base en un sistema de inteligencia artificial llamado Gospel, de modo que determina sus objetivos donde supuestamente se encuentran miembros de Hamás, la organización que Tel Aviv ha prometido desaparecer de la faz de la tierra, como ha dicho el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, las agresiones de Israel también han sido dirigidas a infraestructuras civiles como hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, edificios residenciales y hasta oficinas de agencias humanitarias. El país hebreo afirma que Hamás utiliza a la población palestina como una suerte de escudo. Sin embargo, la organización de Arab Center for Social Media Advancement ha advertido que el uso de armas automatizadas en la guerra supone la amenaza más nefasta para los palestinos, mientras que la Asociación para los Derechos Civiles en Israel ha presentado hace unas semanas una solicitud de libertad de información a la División Jurídica de las Fuerzas de Defensa de Israel, exigiendo más transparencia sobre los objetivos automatizados, es decir, qué es exactamente lo que la inteligencia artificial está utilizando dentro de la Armada israelí. En un análisis del medio estadounidense Político se señala que Israel está desplegando nuevas y sofisticadas tecnologías de inteligencia artificial a gran escala en su ofensiva en Gaza, lo cual ha levantado las alarmas en todo el mundo, aunque por ejemplo en Washington no empiezan a sonar lo suficientemente fuerte como para iniciar un debate sobre el tema. Las fuerzas de defensa de Israel no han brindado grandes detalles sobre su sistema Gospel, pero hasta ahora solo se sabe que este sirve para analizar rápidamente grandes cantidades de datos y generar posibles objetivos para un ataque. Sin embargo, las decisiones finales las toman los altos mandos. La presión para poder obtener más respuestas sobre la guerra de inteligencia artificial de Israel tiene el potencial de incluso generar cierto malestar en Estados Unidos, creando demandas para que los estadounidenses vigilen la tecnología de sus aliados en el extranjero y creando un área política dedicada para que los legisladores estadounidenses puedan y busquen utilizar la inteligencia artificial en futuros campos de batalla, según apunta Político. Algunos de los que siguen de cerca la política de la guerra en inteligencia artificial en Estados Unidos sostienen que Israel está distorsionando el propósito de la tecnología, utilizándola para ampliar las listas de objetivos en lugar de proteger a los civiles. Según ellos, Estados Unidos debería denunciar precisamente que las fuerzas de defensa de Israel están vulnerando la ética. Al menos esto destaca el medio Político. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, se calcula que con más de 30.000 bajas en Gaza, es difícil saber si realmente las fuerzas de defensa de Israel están utilizando inteligencia artificial de alta tecnología para identificar objetivos o lanzando dardos sencillamente en un mapa. Lo único cierto es que la inteligencia artificial se está usando en este momento en el conflicto en Gaza.
Demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre un paquete de 6 iniciativas para poder llevar una ley para el financiamiento del gobierno federal y permitir que siga en funcionamiento durante el año fiscal 2024. Es decir, que si no se aprobaba esto, sencillamente se paralizaba Estados Unidos. Y sí, esto tomando en cuenta que, por si acaso, el año fiscal del 2024 inició en octubre pasado. Esto ha sido anunciado el día de hoy por el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. El paquete de las 6 iniciativas fue aprobado por los miembros de ambos partidos del Comité de Aprobación del Senado y ahora va a ser enviado a la Cámara de Representantes para su discusión y, si es que se logra, su eventual aprobación y luego será devuelta al Senado. Esta es una realidad bastante complicada, tomando en cuenta que dentro del propio Congreso estadounidense no se pueden poner de acuerdo ni siquiera entre ellos como para pretender esperar una ayuda positiva, por ejemplo, para la propia administración ucraniana. Y es que el paquete de iniciativas financieras íntegramente del propio programa, en este caso, está buscando un plan para la atención sanitaria y la nutrición de, por ejemplo, mujeres embarazadas de bajos ingresos, mujeres en periodos de lactancia y niños menores de 5 años que ofrecen educación nutricional, apoyo a la lactancia materna, alimentos saludables y derivaciones a servicios sanitarios y otros en el tema de servicios comunitarios. Y sí, esto es lo que se está venciendo en el plazo para la aprobación del financiamiento del gobierno federal. Entonces, si tomamos en cuenta esto, si es obviamente de una necesidad mucho más grande lo que necesita tu propia ciudadanía, imagínense lo que va a demorar una eventual ayuda a Ucrania, una que no quieren los republicanos y que los demócratas de un tiempo a esta parte han sido también medios reacios a seguir incrementando. En este contexto, en el paquete al menos, todavía falta que se debata dentro de la propia Cámara de Representantes. De nuevo, tomando en cuenta que el plazo se está agotando, tomando en cuenta que se tienen que sentar a negociar incluso para los derechos y las ayudas sociales de su propia población, para algunos esto lo único que hace es graficar exactamente lo que le va a tocar esperar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o ni siquiera esperar, sino sencillamente va a tener que sentarse a ver si es que en algún momento se llegan a poner de acuerdo o que, en este caso, como dicen los republicanos, Ucrania se siente a negociar con Estados Unidos. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente Ucrania va a tener que sentarse a negociar con Rusia y, en este caso, escuchando a Estados Unidos? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.